Saludos, estimados teólogos. En esta ocasión continuamos con el tema de la ortodoxia y la heterodoxia. En este caso vamos a hablar un poco sobre la heterodoxia en el Nuevo Testamento. En la última ocasión comentábamos, ¿verdad?, cómo ese proceso se va dando de forma muy lenta. Sin embargo, vamos a ver acá que ya, ¿verdad?, en los escritos canónicos del siglo I, a finales del siglo I, encontramos algunos pasajes en los cuales se nos advierte sobre la presencia de grupos pues que mantienen una enseñanza o que están tratando de introducir enseñanzas dentro de la iglesia, que ya esta ortodoxia que se está formando empieza a señalarla como grupos contrarios, como grupos heréticos, como enseñanzas falsas, ¿verdad? O falsa profecía también. Los autores ocupan ese término para dar a entender que es una enseñanza que está o que dista mucho de la enseñanza tradicional que ellos han venido teniendo desde los orígenes del cristianismo. En la medida, dice acá, en que las comunidades van tomando identidad sobre aspectos fundamentales de la fe, poco a poco se va estableciendo la diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia, a tenor de las alarmas que suenan en el Nuevo Testamento en contra de las doctrinas erróneas, contra falsos doctores y los corruptores de la teología que va construyendo la mayoría. El número de heterodoxias debía ser numeroso en el cristianismo primitivo. Como les decía la última ocasión, vemos una presencia de un gnosticismo cristiano a muy temprana edad, y es por toda esa cultura, ¿verdad?, helénica que se viene sosteniendo, y que en ella, pues, ¿verdad?, conviven diversas corrientes, no solamente filosóficas, sino que religiosas. En el paganismo hay una diversidad de estas enseñanzas, y que a la hora de tener contacto con el cristianismo, algunas, ¿verdad?, de estas sufren esta transformación a tal punto de que en algún momento llegaron a entenderse como parte del cristianismo también. Sin embargo, hay algunos apóstoles como Pablo, como Judas, como Pedro, que van a tener ese lente, ¿verdad?, y ese filtro en el cuidado de las enseñanzas que sus comunidades están experimentando, el acercamiento con los cuales están teniendo, y van, ¿verdad?, a poner esa alarma ante ese tipo de situaciones que la iglesia está viviendo. Un pasaje bastante conocido es, por ejemplo, el de la epístola de Judas, que dice acá, muestra que no deberían ser pocas y que eran consideradas muy peligrosas por lo que formaban parte del grupo mayoritario. Vamos entonces a ver algunas de estas enseñanzas, ¿verdad?, peligrosas que el texto canónico, ¿verdad?, nos advierte en cuanto a ellas. Dice el versículo 12 y 13 de Judas, estos individuos son un peligro oculto, vean cómo lo manifiestan. Sin ningún respeto, convierten en parrandas, dice, las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. En la versión Reina Valera dice los ágapes, buscando solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Vean la forma, hasta esa poética, ¿verdad?, bien construida, las expresiones que el autor de esa carta utiliza para señalar a estos falsos maestros y el tipo de enseñanza que esas van trayendo, y pues lo peligroso que son, ¿verdad?, para la comunidad cristiana de ese entonces. Continuando con esta carta, dice el versículo 14 al 16, también Enoc, séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos.
Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos, y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido. Vemos esto acá, dice más adelante, hablan con arrogancia, adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes pueden notar acá cómo el autor de esta carta se remite, ¿verdad?, a la literatura extracanónica del Antiguo Testamento. Parece que sus oyentes son judíos, ¿verdad? Son judeocristianos los que forman parte de esta comunidad, porque habla de Enoc, ¿verdad? Es decir, uno de los considerados patriarcas que pues cualquier otro judío podía precisamente entenderle. Y como vemos acá también se vale de este escrito extracanónico para arremeter contra las falsas enseñanzas. Entonces, vean ustedes lo complejo que esto se vuelve, porque no solamente está tratando de contener la enseñanza o la falsa enseñanza de estos maestros, sino que él se vale, ¿verdad?, de un libro que no forma parte del canon. Ahora, cabe aquí, ¿verdad?, hacer la aclaración que para este momento en el cual la carta de Judas se escribe, el canon del Antiguo Testamento no está cerrado aún, ni mucho menos el del Nuevo, ¿verdad? Ni todavía hay indicios de la formación de un canon del Nuevo Testamento. Eso precisamente le da la libertad al autor de mencionar al libro de Enoc, ¿verdad? Porque aquí se menciona el libro de Enoc. Entonces, eso le da la salvedad a él, el hecho de que no haya un canon del Antiguo Testamento cerrado todavía. Sin embargo, vemos el conocimiento que ellos tienen, ¿verdad?, y que los miembros de esta iglesia tienen sobre esa literatura, y pues de ella se va a tomar para ahora frenar estas enseñanzas. Por eso bien les decía que como judíos que ellos son, ellos logran visualizar en base a esta herencia de la Tanakh y de esta literatura extracanónica, pero que forma parte de esa tradición judía, del judaísmo. Ellos logran, en base a esa herencia, logran, ¿verdad?, visualizar, distinguir cuando las enseñanzas están saliendo de ese contexto religioso de la fe judía, y que pues ahora se está transformando en ese cristianismo que más adelante pues será reconocido como la gran iglesia. Desde el principio, dice, muchos de los escritos del Nuevo Testamento reflejan una gran aversión contra las variantes llamativas de doctrina que afectan a esa naciente unidad heterodoxa. Desde los inicios vamos viendo entonces, ¿verdad?, cómo se va dando ese rechazo a estos diferentes grupos, quizás disidentes podríamos llamarles también, ¿verdad?, que se van entremetiendo dentro de las comunidades cristianas. La búsqueda de un consenso. Hay que volver a señalar, sin embargo, dice que en estos años que van del año 50 al 120 después de Cristo, todavía no se ha formado netamente el concepto de herejía, ni había institución oficial alguna que pudiera delimitarla como tal, sino que la descripción de los adversarios teológicos se centraba en la idea de que eran falsos maestros o falsos profetas, y que sus enseñanzas eran doctrinas erróneas, no concordes con el consenso que se pretendía. Como anticristos eran enemigos de Dios y de su espíritu. Entonces, quienes van a identificar de manera más cercana y de primera línea a estas doctrinas, ¿verdad?, erróneas, son aquellos apóstoles, aquellos líderes de estas comunidades que son de corte judío, es decir, que han tenido ese trasfondo. Ellos son judíos ahora convertidos al cristianismo, y ese, ¿verdad?, acervo teológico
les permitirá identificar y señalar, ¿verdad?, estas falsas enseñanzas. Entonces estamos acá en un periodo muy temprano, ¿verdad?, de las comunidades cristianas, entre el año 50 al 120, donde no hay una ortodoxia y heterodoxia bien marcada. Sin embargo, sí ya tenemos, ¿verdad?, este interés por estos maestros o por estos líderes de señalar aquellas enseñanzas que no van conforme a su herencia religiosa. El comportamiento, dice, de los heterodoxos con esos herejes ha de ser el de mantener una prudente distancia, eludirlos como si fueran la peste, evitarlos, dice Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17, porque esta gente no está al servicio del Mesías nuestro Señor, sino al de su propio vientre o estómago. Y vean la forma como, ¿verdad?, también en la carta a Tito se hace referencia a ellos. La represión, dice, debe de ser tal que los convenza de las ventajas de mantenerse fieles a la sana doctrina o fe recta. Eso es lo que se debería de tratar con los oyentes, ¿verdad?, de detenerles, de convencerlos de que no era lo correcto eso, sino más bien lo que ellos habían abrazado, la enseñanza que habían recibido por parte de los apóstoles. El remedio, dice, contra estos malvados maestros, según las epístolas pastorales, no es discutir con ellos. La primera carta de Timoteo dice, sino basándose en el sólido fundamento de la fe en Dios, presentarles el contenido de esta fe, las sanas palabras de Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, recibido por tradición. Entonces, vemos acá, cuando habla de esta tradición, está hablando de esa tradición oral, ¿verdad? A eso se refiere, esa tradición, ¿verdad?, que los apóstoles van a pasar de los eventos y las experiencias que tienen de Jesús, con Jesús, y haciendo esa conexión con lo que hoy llamamos nosotros el Antiguo Testamento, ¿verdad?, con esos escritos que ellos resguardan como parte de su fe. Ellos hacen esas relaciones entre los pasajes con el tema, por ejemplo, de Jesús, el Mesías, que es la confirmación de las promesas recibidas por Abraham, los patriarcas. En base a eso, ahora ellos van a hablar de estos fundamentos de la fe, y pues que son lo que bien dice aquí, la sana doctrina que se recibe a través de la tradición. El autor de la carta, ¿verdad?, a Timoteo y Tito advierte, evita las cuestiones estúpidas, las disputas y peleas sobre la ley, son inútiles y sin sustancia. Al que introduzca división, llámalo al orden hasta 2 veces, pero luego no tengas que ver con él. Estas frases significan ni más ni menos, dice, la excomunión, expulsión de la comunidad. Es decir, cuando escriben o se refieren a sus oyentes, tratan de convencerles por medio de la enseñanza recta o de la sana doctrina, persuadir a las personas de que estas enseñanzas no son las correctas, haciéndolas ver a la luz de los escritos y de la tradición que ellos han recibido, cuál es la verdadera enseñanza. Pero cuando van a tratar directamente con esos falsos maestros, que ellos los llaman así, entonces parece que el comportamiento, ¿verdad?, que tuvieron con estas personas fue muy tajante, fue bien directo, ¿verdad? Les llamaban la atención, y si esas personas pues no obedecían, eran, ¿verdad?, así, excomulgados definitivamente de la comunidad. No les estaban dando oportunidades, no les iban a ir con paños tibios, ¿verdad?, sino que eran muy fuertes a la hora de tratarlos a ellos. Ahora, ¿por qué? Porque tenían, ¿verdad?, se sentían con ese compromiso de velar, de resguardar al grupo que había recibido esta nueva fe. Entonces, como parte de ese compromiso, ellos se veían, ¿verdad?,
en esa responsabilidad de velar por la salud espiritual de esta gente, y todo aquello que representara una amenaza, pues tenían ellos que buscar las maneras como erradicarlo de manera total de sus grupos. A continuación dice una breve síntesis en cuanto al panorama de las disputas teológicas más importantes en los primeros años del cristianismo, que según los vencedores, en este caso la ortodoxia, representarán los comienzos de la heterodoxia en su seno. Todo lo que es contrario a la ortodoxia, pues es la heterodoxia. Y tenemos que tener en cuenta que el grupo que al final se convierte en vencedor es el grupo que va a ser reconocido como la ortodoxia. Veamos. Por su parte, la heterodoxia decía, con respecto, por ejemplo, al tema de Jesús. Jesús dice es un hombre normal, pero es adoptado como hijo en la ceremonia de su bautismo. ¿Ven? Esos fueron como los primeros temas que se pusieron en disputa en cuanto a estos grupos. Por un lado, ¿verdad?, habían personas que pensando en el evento Jesús, en su ministerio, en la vida de Jesús, van a empezar a reflexionar y a interpretar quién realmente es Él. Entonces, ¿verdad?, en este caso, este grupo dice que Jesús es adoptado. A este grupo se le llama el grupo, o a esa enseñanza se le llama la enseñanza del adopcionismo. ¿Verdad?, que Jesús, dicen, nace como cualquier otra persona y en el momento del bautismo es adoptado como hijo, es decir, como hijo de Dios. Por otro lado, hay otro grupo que dice que Jesús es un hombre normal. Solo después de su resurrección es constituido por Dios Señor y Mesías. ¿Ven? Nosotros hoy entendemos algo distinto, pero hoy, en este momento, ¿verdad?, surgen esas diferentes posturas en cuanto a la persona de Jesús. También dice este tercer grupo, la filiación divina de Jesús es por esencia. Tiene lugar desde su concepción misma, pero no es un ser preexistente. Esas son algunas posturas que van a tener esos grupos con respecto a la persona de Jesús y a su divinidad. Ahora, ¿qué va a decir y a definir más bien la ortodoxia? Primero, que Jesús es un ser divino desde siempre. Existía junto a Dios desde toda la eternidad. Su aparición en el mundo tiene lugar por medio de una concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo. Es decir, Jesús es un ser preexistente, forma parte también de la divinidad y, dice, es presentado en el mundo o entra al mundo por medio de una concepción milagrosa. También dice, Jesús es el Señor desde siempre y Mesías desde su aparición en la tierra. Entonces, eso es lo que la ortodoxia va a ir definiendo. Ahora, tenemos que saber que lo que la ortodoxia va a proponer en este momento de la historia, entre el año 50 al 120, es una propuesta entre muchas, como lo estamos viendo acá. Sin embargo, parece que fue la teología mayormente acogida dentro de las comunidades, porque si la mayoría al final respaldó estas propuestas es porque la mayoría las conocía y estaban de acuerdo, a diferencia de estos grupos que son llamados la heterodoxia. También dice acá, esta es otra corriente, dice Jesús como ser divino está subordinado al Padre, que es como un monarca que tiene la prelacía. Aquí, ¿verdad?, este grupo se le llama monarquianismo, ¿verdad? Dice que el Padre, ¿verdad?, es un monarca o un rey y Jesús es uno de sus súbditos, aunque también participa de la divinidad. Este otro grupo dice, el cuerpo de Jesús es una mera apariencia.
no nació y no murió en realidad. La encarnación, dice, no tuvo lugar. Esta corriente parece que es una corriente con mucha influencia gnóstica, porque rechaza lo material, rechaza la naturaleza humana, se inclina más por la parte espiritual, en este caso, en cuanto a Jesús, por eso niega su encarnación, niega su humanidad. También, ¿verdad?, se hablaba de otros temas, como por ejemplo, que el Templo de Jerusalén es una institución absolutamente válida. Esa tiene un corte más judía, ¿verdad?, de los judaizantes. Dice acá otra, los paganos que se conviertan a la fe en Jesús como Mesías tienen que hacerse judíos para salvarse. Igual, ¿verdad?, parece que es otra propuesta de los grupos como los ebionitas o los nazoreos, ¿verdad? Eso es lo que van a decir. Ahora, ¿qué va a decir al final la ortodoxia? Jesús no está subordinado al Padre, sino que es de la misma esencia que el Padre. El cuerpo de Jesús, dice, es totalmente real, no una mera apariencia. La encarnación es absolutamente real. La ortodoxia no niega, ¿verdad?, la humanidad de Jesús, aunque hay un momento en el cual le va a dar más importancia a la espiritualidad, pero acá, ¿verdad?, en cuanto ella tiene que pronunciarse en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, está de acuerdo, la acepta y la defiende. También dice que el Templo de Jerusalén no tiene ya validez como lugar de encuentro con Dios. Además, los paganos que se conviertan a la fe en Jesús como Mesías, dicen, no tienen que hacerse judíos para salvarse. Sin ese requisito reciben igualmente los frutos de la promesa divina hecha a Abraham. Este tiene bastante relevancia con lo que Pablo va a decir en sus cartas, ¿verdad? Parece que bajo ese lineamiento va de la enseñanza de Pablo. Entonces vemos aquí algunos temas, ¿verdad?, que estaban en discusión en esos primeros años del cristianismo. Veamos otros. La heterodoxia, una vez más, dice, cumplir la ley de Moisés es obligatorio, pues solo esto tiene efectos salvíficos. Es obligatorio circuncidarse para salvarse. Vemos una vez más acá esa influencia de los judaizantes dentro de las comunidades cristianas. Parece que fue un grupo muy persistente, con enseñanzas bastante sólidas en cuanto a la ley de Moisés, y que pues tuvieron su impacto a tal punto que pues se necesitó, ¿verdad?, que hubiesen escritos que refutaran ese tipo de interpretaciones. Dice, también se pueden fundar nuevos grupos cristianos y la resurrección de los muertos ha sucedido ya en esta vida. Esta última es parece que de los grupos apocalípticos, ¿verdad?, que están ahí con el fin inminente. Ahora, ¿qué va a decir la ortodoxia con respecto a esto? Dice, cumplir la ley de Moisés no tiene efectos salvíficos. Jesús fundó una iglesia con las características básicas más o menos con las que aparece después, sobre todo a partir del siglo II. Es decir, está hablando, ¿verdad?, de esta enseñanza que contiene lo que son las comunidades paulinas en cuanto a la ley que no es necesaria para la fe y la salvación, y cómo la iglesia se va a ir estableciendo bajo esa enseñanza, como bien dice la carta a los Efesios, fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. La iglesia, dice, ha de ser siempre una y única, y ha de ser la heredera de Jesús a través de los apóstoles. La resurrección de los cuerpos es algo futuro, solo tendrá lugar al fin del mundo tras el juicio. Estas son las posturas de la ortodoxia ante estas enseñanzas que hoy las vamos a entender como heterodoxia, entendiéndolas como algo negativo, ¿verdad?, algo peyorativo. En este momento era pues solamente una postura más. Ahora, ¿qué vemos entonces en estas líneas? Encontramos que desde los comienzos el cristianismo ha sido muy diverso y
han convivido con diferentes grupos. A veces quisiéramos, nosotros hoy como cristianos del siglo XXI, quisiéramos tratar de unificar la iglesia evangélica. Hay diferentes denominaciones, iglesias pequeñas, iglesias grandes, hay de muchos sabores y colores. Y pues más de alguien puede pensar cómo poder hacer para unificar todas estas manifestaciones de fe. Y creo que será muy difícil, porque desde los inicios, ¿verdad? Desde los orígenes del cristianismo ha habido y ha existido esa diversidad. Incluso ante una ortodoxia que se va imponiendo, ¿verdad? La heterodoxia va a seguir pronunciándose, va a seguir manifestándose. Así que pues será bien difícil después de 2000 años tratar de unificar algo que desde sus orígenes pues creció así, ¿verdad? Se fundó en esa diversidad de pensamiento. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en este tiempo, ¿verdad? Pues quizás escudriñar más, ¿verdad? La ortodoxia, revisar aquellos elementos que como teólogos podamos comprender que son parte y está respaldada por el texto bíblico, tener una teología bíblica muy, muy sana y saber diferenciar cuando esta ortodoxia también adoptó elementos propiamente culturales, filosóficos muchas veces, para defender su postura, porque también vamos a encontrar esos elementos más adelante en la ortodoxia. Aquí estamos ante una heterodoxia incipiente. Vean, por eso es que los temas que se va a tratar son temas muy entendibles desde un cristianismo que viene saliendo de un judaísmo. Más adelante, como les decía, ¿verdad? Se va a ir desarrollando, va a ir cambiando, porque también el contexto en el cual estos grupos se van a mover será distinto. Después del año 130, ¿verdad? El cristianismo va a tener contacto con la filosofía griega de forma directa y con la exégesis griega. Entonces, estas experiencias van a permitir un sincretismo que van a darle un giro total a la teología de este momento. Y de ahí, partiendo de ese sincretismo que hay con la filosofía, es que lo que más adelante se va a llamar los padres de la iglesia van a ir ya sentando las bases y limitando el concepto de la ortodoxia hasta como la entendemos hoy en ese tiempo. Entonces, conocer la historia de la iglesia y conocer la literatura extracanónica y apócrifa, en este caso del Nuevo Testamento, nos permite avanzar mucho en el desarrollo de la iglesia, porque no solamente estamos conociendo elementos teológicos, sino también históricos, y ambos, ¿verdad? Uniendo ambas partes del saber nos permiten tener un panorama mucho más amplio de lo que la iglesia es, de cómo debe de ser entendida y por qué fue así, ¿verdad? Hay a veces interrogantes, algunos temas que no logramos tener tan claros, que el por qué los practicamos o los enseñamos como los enseñamos hoy en día. Acá, volviendo un poco atrás en la historia, conociendo un poco los orígenes, vamos a ir interpretando el por qué la ortodoxia, la dogmática de la iglesia, lo que nosotros conocemos como sana doctrina, es lo que es. Desde ahí la vamos a ir interpretando mucho mejor. Por eso les decía, es importante también tener una teología bíblica, no una teología que parta solamente de los autores, de los pensadores, sino que parta del texto mismo, para rescatar esa riqueza que el texto tiene y en base a ella pues tratar de defender o mantener, ¿verdad? Lo que nosotros ahora conocemos como ortodoxia, como sana doctrina. Vale la pena hacer ese ejercicio
les invito, ¿verdad? Como teólogos, que no nos quedemos solamente con lo que recibimos así, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ustedes y yo tenemos como que el compromiso, ¿verdad? No de ir a quitar a los pastores, no de señalar los errores de los líderes, porque ellos así fueron enseñados. Ellos posiblemente no sean todos teólogos, pero ustedes y yo sí. Y de nosotros es el trabajo de escudriñar, de conocer, de hacernos las interrogantes, de ir al texto, de ir a la historia, para ir despejando esas dudas y de una manera responsable, sana, ¿verdad? Con cuidado, ir haciendo las aclaraciones pertinentes. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Espero puedan revisar esta información, al igual que la lectura principal para el tema de esta semana, y pues de igual manera podamos debatir y compartir en el foro de participación sus preguntas, sus interrogantes. Como siempre les invito a participar, ¿verdad? Si hay alguna duda o algo, ustedes siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que gusten, y estamos a la disposición para poderles ayudar. Gracias y bendiciones en esta semana.